Juana Zurduy Llanos, de Padilla como accidente, porque es el apellido del marido, pero ella es conocida en la historia como Juana Zurduy. Ella nace en otro país, que es Bolivia, tiene que ver con el virreinato del Río de la Plata, pero lo más interesante de Juana es su actitud de protesta continua contra la noción de discriminación y de falta de derechos. Cuestión que ella había vivido porque su padre era blanco y su madre era una persona del pueblo originario. Estoy hablando de una persona que participa en cuerpo de las luchas de la independencia. Estoy hablando de una persona que asume una comandancia en una mujer en las guerras que conformaron la Republiqueta de la Laguna, que tuvo 5 hijos, 4 que murieron en batalla con ella junto a su marido, Padilla, y que efectivamente participó en algunas otras batallas no de menor importancia. Fue con Belgrano aquella que participó en la cuestión de Ayohuma, recibió de Belgrano por su valentía su sable, trabaja con Güemes. Una cuestión que no es menor y me parece que como anécdota la pinta es que estando con Belgrano, Belgrano tiene prohibido por el primer triunvirato usar los colores de lo que luego será nuestra bandera. Entonces ella organiza para ella misma un uniforme que tiene que ver con una chaqueta color escarlata o azul en su momento, un sombrero con una pluma azul y blanca y un tipo de bombachudo, un tipo de pantalón que era casi impensable en las mujeres de esa época. Y además, con su marido, antes de la muerte de él en su batalla, organiza un ejército llamado Los Leales y allí coloca 25 mujeres llamadas las Amazonas. Esta mujer que muere, como todas las grandes heroínas que hacen algo por un país, muere en la pobreza, que Bolívar dice, Bolivia debería llamarse Azurduy y no Bolivia, en homenaje a esta patriota, muere pobre, sola, sin los reconocimientos que merecería, y es enterrada en una fosa común. Qué destino, ¿no? Que aquellos que hablan de lo que no se debe son enterrados en fosas comunes donde luego hay que hurgar en la tierra para reencontrarlos y reconocerlos. Un gran reconocimiento a esta patriota que es nuestra, aunque haya nacido en Bolivia, porque en el momento en que ella pelea por nuestra independencia, está en 1810, está en 1812, está en 1816, digamos. Todo ese recorrido histórico tiene que ver con que incluso Argentina, una vez que está reestructurada como país, no la reconoce. ¿Quién reconoce a esta persona? Una maravillosa forma de condecorarla, de darle otro título post-mortem que tiene que ver con una categorización y una jerarquía militar que hace que en el Salón del Bicentenario y de las Mujeres, Juana Zurduy tenga un lugar preponderante. América del Sur no sería lo que es si no fuera por estas mujeres que son ensalzadas, particularmente Juana Zurduy, en una canción maravillosa que Mercedes Sosa canta fantásticamente, no hay mejor capitán ni más valiente que tú. No vamos a discutir el tema de si es capitán, capitana o qué, pero la noción de esta jerarquía en cuanto a valentía y a cuanto a lo que coloca es lo que hace de Juana Zurduy una mujer impensable en aquella época e impensable hoy. ¿Quién sería Juana Zurduy hoy con respecto a derechos? Sería la primera persona en llevar la bandera de las nociones de los derechos de los cuerpos de las mujeres, de los derechos del aborto, de los derechos a paridad, de los derechos de elegir una cuestión que tenga que ver con los objetos de deseo, sin necesidad de que una sociedad lo juzgue. María representa lo más sencillo, lo más humilde y lo más rebelde de nuestro pueblo en ese momento, porque además de ser mujer, era pobre y era descendiente afroamericana, era negra.
Ella, como muchos, se suma a la defensa de Buenos Aires en lo que se conoce como la segunda invasión inglesa de 1807 y después se enlista en lo que nosotros conocemos como el Ejército del Norte, la expedición auxiliadora del Alto Perú. Ahí no es bienvenida, las mujeres no eran bienvenidas en los ejércitos regulares y es ahí donde ella da este pasito de rebelarse, si bien Belgrano, que era un avanzado para su época, principalmente en las cuestiones democráticas, más allá de lo nacional, es ahí donde ella dice, yo, por más que nosotras no estemos llamadas a pelear en los ejércitos regulares, peleo igual, y tiene una gran tarea en lo que es la batalla de Tucumán. Entonces Belgrano revé esta decisión y la incluye dentro de sus tropas e incluso solicita que se le dé el título de capitana. Así va a seguir peleando, va a pelear en Salta, después va a participar de lo que fue Vilcapullo y Ayohuma. En Ayohuma, que fue una derrota militar importante para los patriotas, también va a caer prisionera y va a recibir varios castigos por parte de los realistas porque ayudó a escapar a una parte de la oficialidad y encima después se escapó ella. Lo de los castigos es bastante notorio en esa época y en cualquier periodo porque ser mujer es difícil, pero ser mujer y rebelarse contra los cimientos mismos de la explotación, que en este caso era el Imperio Español, era doblemente grave por ser rebelde y por ser mujer. Y esto le valió la vida a varias, ella se salvó la vida varias veces, pero contaba en su cuerpo, cuando fue encontrada por Viamonte en 1826, en la absoluta pobreza, mendigando en Buenos Aires, tenía varias heridas de bala, varias heridas de espada, bueno, todos los azotes y los tormentos que había sufrido prisionera de los realistas. Y es ahí cuando Viamonte la reconoce, la recuerda y solicita que se le reconozcan los servicios prestados a la patria. La Sala de Representantes de Buenos Aires se niega, Viamonte insiste y ahí, al pedirle documentación, aparecen todos sus compañeros de armas, toda una parte de la oficialidad, donde cuentan que había participado efectivamente en esas batallas y además, algo hermoso, que cuentan cómo la llamaban. María Remedios del Valle fue llamada por sus compañeros de armas como la madre de la patria y sin embargo no pasó ni siquiera su nombre, no con ese apodo que le daban con todo lo que significa, sino que no pasó ni siquiera los libros de historia. Así que entiendo que en este momento reivindicarla es un acto de justeza hacia ella, hacia la historia de nuestro pueblo y también hacia la historia de las mujeres, que evidentemente hemos cumplido un rol muy importante en lo que fue la libertad de nuestros pueblos, y María en particular era mujer, era pobre, era negra y profundamente revolucionaria.